Buenas noches, familia. Voy a darles en el video de hoy una noticia que acaba de ser publicada por el Censo de los Estados Unidos en cuanto a las ventas de nuevas casas. Porque por primera vez en múltiples meses acabamos no solamente de ver una caída de las ventas de las casas, sino que por debajo de las expectativas, y además de eso, los últimos 3 reportes de ventas de casas nuevas fueron revisados hacia abajo. Vamos a revisar toda la información. Además de esto, una caída grave del precio medio de vivienda de nueva construcción. Pero lo más importante de todo, tratando de amarrarlo con la información que hemos visto en las últimas 2 semanas en cuanto a nueva construcción, que yo he estado destacándoles a ustedes las cosas más importantes de todas. En cuanto a las expectativas de venta de nueva construcción y además de esto, los permisos de construcción. Entonces, voy a amarrarte todo esto, voy a darte el reporte del día de hoy de la Asociación de Banqueros Hipotecarios también con una buena noticia, muy buena noticia. Hubo una caída de las aplicaciones hipotecarias, pero además de esto una muy buena noticia en cuanto a las aplicaciones hipotecarias de hipotecas de tasa ajustable. Una muy buena noticia por primera vez en más de un año. Y un poco más de información. Lo único que yo te pido, por estar al día con las cosas más importantes de la economía del mercado inmobiliario, que me regales un like, te suscribes al canal y comparta con alguien que crees que pueda servir. Y para ti, mis 3 mejores consejos es que crees contenido en las redes sociales, compra una propiedad que genere ingreso, y número 3, si necesitas capital a 0% de interés para tu nuevo negocio, puedes utilizar la guía gratuita debajo en la descripción del video, el primer enlace. Entonces, vamos a empezar hablando acerca de lo que sucedió en el día de hoy con las ventas de casa de nueva construcción según el Censo de los Estados Unidos. La expectativa, bueno, el mes pasado se publicaron un total de 763,000 ventas de nuevas construcciones. En el día de hoy se esperaba tener un reporte de una caída de 763 a 725,000 ventas de nueva construcción. Bueno, vino por debajo de las expectativas a 697,000 ventas de nueva construcción. ¿Qué significa? Alrededor de 70,000 casas menos de lo que se vendió en el reporte anterior. Pero no solamente eso. El reporte anterior, que se había dicho que se vendieron 763,000 casas, fue revisado para decir que se vendieron menos, se vendieron 715,000. Lo que representa el reporte del día de hoy una caída de 2.5% con respecto al último reporte, a pesar de que todavía hubo un aumento de 23% en las ventas de nueva construcción comparado con un año atrás. Ahora, en junio del 2022 tuvimos 563,000 ventas reportadas. En el día de hoy, 697, un aumento de 23%. Pero hemos visto algo interesante en los últimos 2 reportes de vivienda, en la confianza de las constructoras y en los inicios y permisos de construcción. ¿Qué fue lo que yo les destaqué? Prácticamente todos los indicadores de la confianza de las constructoras estaban diciendo que la situación actual está muy bien. Sin embargo, hubo un aspecto negativo que fue la expectativa de venta de nueva construcción en los próximos 6 meses, que cayó por primera vez en mucho tiempo, en alrededor de 11 meses, primera vez que cae. Las expectativas de venta de nueva construcción cayeron 2%. Pero además de esto, vimos una caída por primera vez en mucho tiempo en los permisos de construcción de propiedades unifamiliares. Y por supuesto también en multifamiliares, que estamos en un récord histórico de construcción, de multifamiliares bajo construcción. Entonces, puede haber muchos factores, pero uno de los factores principales que fueron discutidos en el día de hoy de la caída de las ventas de nueva construcción por primera vez en un buen tiempo, en varios meses, primera vez que caen las ventas de nueva construcción, es la idea de que en junio, recuerda que tuvimos las tasas hipotecarias más altas de todo el 2023, con tasa llegando a 7.22%. En el día de hoy, por la decisión de la Reserva Federal en hacer un aumento de 25 puntos, que era prácticamente ya esperado, como les dije ayer a ustedes, las tasas hipotecarias cayeron por la caída de la tasa federal, la tasa del tesoro de 10 años, etcétera, etcétera. La tasa hipotecaria cayó a 6.95.
Entonces es posible que julio vea una mejora cuando sea reportado en el mes de agosto. Pero bueno, están sucediendo varias cosas. Número 1, el inventario completado se encuentra en 72,000 propiedades completamente completadas que están en venta. Este es el doble del inventario de casas completadas que tuvimos en el 2021. ¿Por qué? Se están completando más casas, ya hay más materiales que los que teníamos durante la pandemia, porque no se podían conseguir materiales ni en el lado residencial ni en el comercial, que es donde nosotros más trabajamos en el lado de la construcción y la arquitectura. Prácticamente no se podía conseguir materiales. Y bueno, ya eso está cambiando. Y además de eso, tuvimos muchos permisos aplicados durante esa etapa y una caída en las construcciones. Bueno, ahora se está llevando a cabo y tenemos un inventario prácticamente récord en los últimos años de 72,000 propiedades completadas. Es más del doble de lo que tuvimos en el 2021, que era alrededor de 32,000 si mal no recuerdo. Número 2, en las propiedades bajo construcción en este preciso momento estamos en 260,000. Eso es casi un récord histórico de propiedades bajo construcción. Ese puede ser otro de los factores que estemos viendo en cuanto a los permisos de construcción cayendo, porque hay muchas propiedades ahora mismo bajo construcción. Y número 3, un inventario de propiedades no comenzadas, o sea, ya el lote vendido, ya el permiso otorgado, etcétera, etcétera, pero todavía no se ha comenzado la construcción de las propiedades, está en 100,000. Casi el récord histórico que tocamos en el año pasado de 102,000 propiedades de nueva construcción sin comenzar aún. Estamos en 100,000. El récord histórico fue de 102,000. O sea, al parecer, la situación en el mercado inmobiliario de nueva construcción está comenzando a calmarse un poco después de haber alcanzado niveles altos en el inicio del 2023. Ahora, una buena noticia que quiero compartir contigo es que en los últimos meses hemos visto el tamaño medio de vivienda de nueva construcción caer de alrededor de 2.400 pies cuadrados a alrededor de 2.100 pies cuadrados. ¿Por qué esto es importante? Porque una de las razones principales por las cuales las propiedades que se construyen el día de hoy son tan costosas es porque fueron de 1970 una propiedad típica construirla con 1.400 pies cuadrados, que son las construcciones que tú y yo compramos el día de hoy económicas en la ciudad, a construirse en el día de hoy de 2.500, 3.000 pies cuadrados, cuando la familia promedio no se ha duplicado en el tamaño. Nosotros seguimos teniendo el mismo tamaño. Bueno, los americanos son un poquito más grandes que nosotros, sobre todo los que comen mucho McDonald's, pero el tamaño de las casas se duplicó de 1970 a ahora, cuando nuestras necesidades son prácticamente las mismas. Y bueno, en los últimos meses hemos visto una disminución del tamaño medio de nueva construcción. Eso es algo favorable, porque significa que si se pueden construir propiedades del tamaño correcto, no de 3.000 pies cuadrados cuando no se necesita, significa que pueden caer los costos de construcción y en un momento determinado pasar esa mejora en los costos de construcción a ti y a mí, que somos los consumidores. Ahora, el precio medio de casa ha caído, de casa nueva, ha caído 16.4% con respecto al pico que alcanzamos en el verano del 2022. 16.4% de caída del precio medio de nueva casa con respecto a junio del 2022. Cayendo $415,000. Yo personalmente nunca les recomiendo a los clientes que compren como primera propiedad una nueva construcción, porque yo trato de que ustedes siempre compren una propiedad que genere ingresos para que continúen mejorando su situación financiera. Y con esto que está sucediendo en la nueva construcción, mucho menos. Porque comprar una nueva construcción tiene muchas ventajas, pero tiene muchas desventajas también, que ya la hemos tocado en otro video. Ahora, algo interesante. Hubo una caída de las ventas de propiedades de menos de $300,000 de precio medio al 12% de las ventas totales. Eso es una caída de 80% con respecto al 2002. Déjame ver si puedo aclarar ese comentario que hicieron en el censo en el día de hoy. Dicen que en el 2002 el 80% de las propiedades que se vendían de nueva construcción eran de $300,000 o menos.
Y en el día de hoy fue reportado que las propiedades de nueva construcción por debajo de $300,000 fueron solo el 12% del total. Hubo un total de 66% hacia abajo de las propiedades de $500,000 y de $500,000 hacia arriba, 34%. Déjame darte una idea general en número. Se vendieron en tasa anualizada 700,000 nuevas casas. 697, 700,000. De esos 700,000, 34% estuvieron por encima de $500,000. Por encima de $500,000. Estamos hablando de un pago mensual de casa de más de $3,500 en el 35% de... Increíble. En el 35% de las casas de nueva construcción que se vendieron en el mes de junio. Ahora, en cuanto a las aplicaciones hipotecarias, tuvimos una caída general de 1.8% la semana pasada, una caída en las refinanciaciones de 0.4% semana tras semana y de 30% mes tras mes. En cuanto a las aplicaciones de compra, una caída de 3% semana tras semana y una caída de 23% año tras año. La buena noticia aquí, ¿cuál es? Que cayó por primera vez por debajo de 6% en más de un año la cantidad de aplicaciones hipotecarias que se hicieron con tasa ajustable. Esto fue un número que llegó hasta 12% el año pasado, cuando las tasas comenzaron a aumentar, y esto era algo grave. Recuerda que el detonante principal de la crisis del 2008 fueron las hipotecas de tasa ajustable haciendo su reinicio, aumentando los pagos mensuales, y por lo tanto mamá y papá no podían pagarlo, y si podían pagarlo no tenía lógica, y por lo tanto esto fue un dominó que tumbó los demás dominó. Este número llegó a 12% el año pasado, y en el día de hoy fue reportado por la Asociación de Banqueros Hipotecarios que cayó por primera vez en más de un año a 5.9% la cantidad de personas optando por una hipoteca de tasa ajustable. Esto es muy pero muy positivo, porque significa que ya las personas están optando menos por este tipo de hipoteca porque ha habido una mejora en el financiamiento. Ahora, mi pregunta para ti es: tuvimos una caída de 2.5% en las ventas de casa mes tras mes, además de haberse revisado el mes pasado hacia abajo, de 7.67 a 7.15. Cayeron las expectativas de venta de nueva construcción en los próximos 6 meses y cayeron los permisos de construcción, lo que nos puede dar a entender que algo está sucediendo en el mercado de nueva construcción. Además de todo lo que tú y yo no podemos ver, porque las constructoras están dando incentivos, a pesar de que están disminuyendo los incentivos que dan, porque las ventas continúan fuerte, entre comillas. El reporte del día de hoy no dice eso. Está reduciéndose el tamaño, algo muy positivo, se está reduciendo el tamaño de las nuevas construcciones de 2.400 pies cuadrados alrededor de 2.100. Voy a poner la fuente debajo, siempre les dejo los artículos oficiales debajo para que ustedes puedan revisarlo y ver la información por ustedes mismos. Y por último, las aplicaciones hipotecarias mejorando en cuanto a las hipotecas de tasa ajustable. En general, mi pregunta para ti: ¿crees que el auge que vimos a principio de año en las ventas de nueva construcción ya llegó a su fin y que a partir de ahora vamos a ver una caída en las ventas de nueva construcción? Esto no es una buena noticia. ¿Por qué? Porque tú y yo sabemos que el mayor problema que tenemos en el mercado inmobiliario del día de hoy es la falta de vivienda económica. Entonces, esta falta de vivienda económica, una de las maneras esenciales en la que se puede solucionar es mediante más propiedades siendo construidas. Si las constructoras comienzan a ver menos ventas de casa, caen las expectativas de venta de casa y caen los permisos, ¿qué sucede? Que dejan de construir casas. Y por lo tanto, hay más personas fajándose por la misma cantidad de casas, lo que hace que la asequibilidad continúe teniendo un problema. Mi pregunta para ti es: ¿crees que van a caer las ventas de casa de forma continua después de este reporte? ¿O esto fue un reporte único y van a volver a aumentar las ventas de nueva construcción? Yo no quisiera que aumenten las ventas de nueva construcción de casas de $1 millón. Quisiera que aumenten las ventas de nueva construcción de casas de $300,000, que es la que realmente necesitan mamá y papá. Pero lamentablemente este tipo de casa está desapareciendo. Vamos a ver si con esta reducción del tamaño que hemos visto en los últimos meses vuelve a aumentar el inventario de nueva construcción económica
pero es interesante lo que está sucediendo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Crees que las ventas de nueva construcción van camino a un colapso por la revisión que tuvimos los últimos 3 meses y la caída del día de hoy? Mucha información, está interesante la situación. Si te gustó, regálame un like, suscríbete al canal y comparte con alguien que crees que le puede servir. Crea contenido en las redes sociales, compra una propiedad que genere ingresos. Y número 3, si necesitas capital a 0% de interés para tu nuevo negocio, puedes utilizar la guía gratuita de abajo. Se le quiere, familia. Bye bye.